Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a conocer las distintas clasificaciones de los ángulos. A continuación vamos a trabajar y vamos a conocer cómo se clasifican los ángulos de acuerdo, por un lado, a su medida y de acuerdo a algunas características de sus posiciones. En primer lugar, vamos a ver una primera clasificación de acuerdo a su amplitud o medida. El primer ángulo con el que nos vamos a encontrar es el ángulo nulo. Generalmente se suele decir que este ángulo tiene medida cero o que no tiene amplitud, ¿no? Es un ángulo que es el ángulo que mide 0 grados. O sea, en realidad fíjense que las dos semirrectas son coincidentes en este caso. Después vamos a tener ángulos que son mayores a 0 grados pero menores a 90. Estos ángulos son los ángulos agudos. Fíjense que generalmente los ángulos agudos, bueno, son más pequeños que un recto. En tercer lugar, un ángulo bastante conocido por nosotros que es el ángulo recto que mide 90 grados. Una cuestión a considerar es la siguiente: generalmente cuando trabajamos con un ángulo recto, lo que hacemos es, para distinguir que es un ángulo recto, se coloca justamente para indicar cuál es su medida, como si fuese una especie de rectángulo o cuadrado pequeñito que haga, digamos, con el ángulo para indicar que este ángulo con el que nosotros vamos a trabajar es un ángulo de 90 grados. Entonces, aunque no me digan la medida, si yo tengo un ángulo donde aparece este símbolo, estoy hablando o viendo a un ángulo recto. Si el ángulo es mayor a 90 grados, pero menor a 180, se llaman obtusos, ¿sí? Suelen ser ángulos de este tipo, siempre mayores a 90 y menor a 180 grados. Si el ángulo es exactamente igual a 180 grados, se llama un ángulo llano, ¿sí? Fíjense que en el caso de las semirrectas que forman los lados del ángulo, son semirrectas opuestas. Fíjense, por un lado esta y por otro lado esta. Las dos son semirrectas opuestas, entonces esta también es una característica del ángulo llano. Si el ángulo mide más de 180 grados y menos de 360, se llama ángulo cóncavo. Acá es muy importante que ustedes observen que yo puedo tener, o sea, las dos semirrectas me pueden formar, obviamente forman más de un ángulo, entonces tengo que siempre analizar cuál es el ángulo con el que yo voy a estar considerando, ¿sí? En este caso, el ángulo que estoy considerando es exactamente este que tengo acá, por lo tanto es un ángulo cóncavo. Va a medir más de 180, porque hasta acá voy a tener 180, por lo tanto va a medir más, pero menos de 360 grados. Y por último tenemos al ángulo completo, o también se suele llamar ángulo de un giro, que es el ángulo que mide 360 grados, que es el ángulo en el que yo realizo, digamos, un giro completo, por eso se llama de esa manera. Otra de las clasificaciones van a estar dadas en torno a dos ángulos y ver cuánto me da la suma de sus amplitudes. Si yo tengo dos ángulos cuya amplitudes, cuando yo las sumo, me da igual a 90 grados, voy a decir que esos ángulos son complementarios, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, si tengo la medida de los ángulos, sumarlos y ver que me den igual a 90 grados, o sea que me den igual a un recto. Bueno, vamos a tomar este ejemplo. Supongamos que tenemos el ángulo alfa de 26 grados, 11 minutos 56 segundos, el ángulo beta de 63 grados, 48 minutos 4 segundos. Vamos a ver si esos dos son o no complementarios. Bueno, vamos a comenzar a sumar, como ya habíamos visto. 53 más 4 me da 60 segundos, voy a sumar los minutos. 48 más 11 me da 59 minutos y 26 más 63 me da 89 grados, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de trabajar, como hicimos previamente. Siempre que la cantidad de segundos o minutos se me pasen de 60, voy a empezar a restar 60 o múltiplo de 60 para que me quede el número que corresponde solamente a los segundos. Si yo resto, acá me da 0 segundos y estos 60 segundos corresponden a un minuto que lo voy a sumar donde corresponden los minutos. 59 más 1 me da 60 minutos. Como es igual a 60, voy a restar estos 60 minutos. Esto me da 0 minutos. Y estos 60 minutos corresponden a un grado, que es el que voy a sumar acá en la parte de los grados. 89 más 1 me da 90 grados. Por lo tanto, vamos a decir que alfa más beta, cuando yo sumo esas dos amplitudes, me da igual a 90 grados.
entonces decimos que alfa y beta son complementarios. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que yo ahora, en vez de tener un ejemplo, si bien aparecen acá las amplitudes, lo puedo también tener gráficamente. La cuestión es que cuando yo trabajo con la gráfica, tengo que tener mucho cuidado porque a veces la visual no necesariamente coincide. O sea, si yo tengo la suma de dos ángulos me da 89 grados, 59 minutos, 59 segundos, no es 90. Entonces sí o sí necesito conocer las medidas de las amplitudes de cada uno de los ángulos, ¿sí? Otra cuestión es que a veces se trabaja, y hay que tener mucho cuidado en cuestiones didácticas, se trabaja con esto, ¿no? Como con ángulos que están unos pegaditos al lado del otro. Estos ángulos se llaman consecutivos. Y en realidad, para que sean complementarios, la única condición es ver qué pasa con sus medidas. Puede que los ángulos no estén pegados uno al lado del otro o puede que eso sí suceda. No es la cuestión lo que interesa cómo están en relación uno, si está al lado del otro o no, sino que la cuestión es que la suma de las amplitudes me dé igual a 90 grados. Pero eso hay que tener mucho cuidado porque a veces también en el ejemplo podemos cometer errores. Entonces, de nuevo, fíjense, si yo tengo acá 36 grados más 54 grados, este no tiene ni segundos ni minutos, esto me da como resultado 90 grados, por lo tanto estos dos ángulos también decimos que son complementarios. Nuevamente, mucho cuidado cuando los enseñemos en términos de no siempre colocar ejemplos de este tipo, porque si no los estudiantes van a pensar que solamente tienen que estar, digamos, uno al lado del otro. Pueden estar situados o ubicados de cualquier manera. La importancia o la definición de complementarios deviene a la suma de las amplitudes. Si la suma me da 90, son complementarios, independientemente de dónde estén ubicados. La siguiente clasificación es la de ángulos suplementarios y dice así: dos ángulos van a ser suplementarios si la suma de sus amplitudes o la suma de los dos es igual a un llano, es decir, es igual a 180 grados. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tengo el ángulo alfa de 134 grados, 14 minutos, 32 segundos y el ángulo beta de 45 grados, 45 minutos, 28 segundos. Para saber si son suplementarios, lo que tengo que hacer es realizar la suma y verificar que evidentemente me da igual a 180 grados. Si sumamos los segundos, 32 más 28 me da como resultado 60 segundos, 14 más 45 me da como resultado 59 minutos y 134 más 45 me da como resultado 179 grados. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con aquellas unidades de los segundos y los minutos que se me pasen de 60, que sean mayores o iguales a 60. En el caso de los segundos, como tengo 60 segundos exactamente, le resto 60 y me da como resultado 0 segundos. Estos 60 segundos que yo resté equivalen a un minuto, que es el minuto que voy a agregar en la parte de los minutos. 59 más 1 me da 60 minutos. Como es igual a 60, nuevamente voy a restarle 60 minutos, me da como resultado 0 minutos. Y este minuto que yo le resté se lo voy a agregar en la parte de los grados, ya que 60 minutos equivalen a un grado, ¿sí? Fíjense que si yo hago la cuenta me da 180 grados. Por lo tanto, puedo decir que si alfa más beta me da como resultado 180 grados, digo alfa y beta son suplementarios, ¿sí? La única condición es ver cuánto me da la medida de la suma de ambos ángulos. Veamos otro ejemplo de ángulos suplementarios. Fíjense que acá nosotros tenemos dos ángulos que no necesariamente son consecutivos, o sea, no está uno pegado al lado del otro, porque en realidad para indicar o decidir si dos ángulos son suplementarios o complementarios, lo único en lo que yo tengo que ver es en la amplitud de cada uno de ellos, que cuando yo sumo ambas amplitudes me tiene que dar como resultado 180 grados. No importa la posición. Nuevamente, cuidado con eso. Entonces, si estos dos ángulos son suplementarios o no, hago la cuenta: 134 grados
46 grados. Cuando sumo, esto me da como resultado 180 grados. Por lo tanto, si la suma de sus amplitudes es igual a 180 grados, estos dos ángulos también son suplementarios. Otra de las clasificaciones de los ángulos está dado de acuerdo a la posición relativa. La primera de las clasificaciones es los ángulos consecutivos. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son consecutivos? Cuando tienen en común el vértice y uno de sus lados. Si vemos el siguiente ejemplo, fíjense que nosotros tenemos acá, le vamos a empezar a poner nombre. Recuerden que siempre los lados son semirrectas, por lo tanto también de escribirlos como corresponde. Fíjense que acá yo tengo, le voy a llamar O al vértice en común que tienen y vamos a anotar, vamos a poner el punto A, el punto B y el punto C. Entonces vamos a empezar a escribir o llamar a estos ángulos. Tenemos el ángulo AOB, que es el ángulo que está pintado o que aparece, digamos, con verde. Y por otro lado tenemos al ángulo BOC, ¿sí? Que es el ángulo que aparece pintado acá con rosa. AOB y BOC, para ser consecutivos, tienen que tener en común el vértice. Si ustedes observan, el vértice es común para los dos y tienen que tener uno de los lados compartidos, es decir, uno de los lados en común. Si ustedes observan, la semirrecta OB va a ser el lado del ángulo BOC y también va a ser el lado en común del lado del ángulo AOB. Por lo tanto, decimos que AOB es consecutivo con el ángulo BOC. Estos dos ángulos son consecutivos. De nuevo, siempre la característica vértice en común y uno de los lados. En este caso, la semirrecta OB va a ser el lado en común que tienen ambos dos. Siguiente definición. Dos ángulos van a ser adyacentes cuando cumplen dos características. Por un lado, son consecutivos y además forman un ángulo llano, es decir, son suplementarios. Entonces, podemos decir que dos ángulos son adyacentes cuando son consecutivos y suplementarios. Si observamos el ejemplo, de nuevo, vamos entonces acá a colocar, ¿sí? Fíjense que estos dos ángulos tienen en común el vértice y comparten una de las semirrectas, o sea, uno de los lados es común. Con estas características cumplen que estos dos son adyacentes. Si nosotros llamamos, acá le vamos a llamar A, O, B y B, O, C. Nosotros tenemos el ángulo A, O, B y el ángulo B, O, C. ¿Sí? Entonces decimos la semirrecta OB va a ser el lado común que comparten estos dos ángulos. ¿Sí? Entonces, con esa característica, vértice común y la semirrecta OB común son adyacentes. Pero además, fíjense que si yo hago la suma, o sea, obviamente coloco uno al lado del otro y lo sumo, me da como resultado un ángulo llano. Por lo tanto, estos dos ángulos además van a ser suplementarios. Entonces decimos que el ángulo AOB y el ángulo BOC son adyacentes. La última clasificación que vamos a ver son los ángulos opuestos por el vértice. Para decir que dos ángulos son opuestos por el vértice, vamos a indicar que tienen el vértice en común y sus lados son semirrectas opuestas. ¿Sí? Entonces, observemos. Vamos entonces acá a empezar a trabajar. Vamos a colocarles nombres. Fíjense que el vértice es este que aparece acá. Le vamos a llamar O. Vamos a nombrar algún punto que pertenezca a cada una de las semirrectas que forman estos lados, ¿sí? Y vamos a analizar esto que aparece acá. Fíjense, yo tengo el ángulo AOB, que es este que aparece con celeste, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Este tiene el vértice común con el ángulo COD. La semirrecta OC, esta que aparece acá, es opuesta a la semirrecta OB. O sea que uno de los lados es semirrecta opuesta del otro. Y lo mismo sucede con la semirrecta OA, que va a ser opuesta a la semirrecta OD, ¿sí? Que también coinciden con uno de los lados de uno de los ángulos, es la semirrecta opuesta, es opuesto, digamos,
a la semirrecta que forma el lado del otro ángulo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros decimos que el ángulo AOB es opuesto por el vértice a el ángulo COD o con el ángulo COD. Bueno, una característica muy interesante, muy importante de esta es la siguiente. Fíjense que cuando nosotros trazamos, digamos, digamos, estas dos rectas que tenemos acá se cortan, se forman 4 ángulos, ¿no? Entonces, nosotros también estamos en presencia de este ángulo que yo voy a pintar acá con amarillo, que es el ángulo AOC. ¿Sí? Entonces, si uno empieza a trabajar, dice, bueno, el ángulo AOC también va a ser opuesto por el vértice del ángulo que nosotros acá vamos a pintar con verde, que es el ángulo BOD. Del ángulo BOD. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo tengo, digamos, ángulos opuestos por el vértice, tengo 2 a 2. En este caso, el ángulo amarillo con el ángulo pintado con verde y el ángulo celeste pintado con el ángulo que está pintado con esta parte roja, ¿sí? Una característica muy interesante de los ángulos opuestos por el vértice es que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Quiere decir que si yo en este caso conozco el valor de alguno de los ángulos, puedo conocer el valor de todos, ¿sí? Entonces, esa característica después nosotros la utilizamos cuando ya trabajemos con ángulos entre paralelas, a no olvidarla. Para terminar, les invito a visitar los siguientes recursos de los que he tomado algunas imágenes. El primero es el canal del profesor Daniel Carreón, que explica cuestiones geométricas de manera muy simple y muy didáctica. Así que si todavía tenés dudas, te invito a que visites su canal. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.